Bienvenidos a Sobremesa, un podcast en el cual discutimos temas sumamente pesados tomando café delicioso, además. Buenísimo. Entonces, el tema de hoy y nuestro segundo episodio en este podcast va a ser acerca de la doctrina de la Trinidad. Entonces, yo estoy muy contento de que yo estoy de este lado de la mesa y yo no tengo que explicar nada, yo solo voy a hacer un montón de preguntas, porque ustedes tienen la ardua labor de explicarnos a nosotros en 20 minutos en qué consiste este concepto de la Trinidad, que puede ser la doctrina más, tal vez, difícil de entender y también de las más fáciles de tenerla torcida, ¿verdad? Creo que es la que más se ha manipulado a través de los años, más bien. ¿Sí? Y la que más se ha usado para crear el montón de sectas y religiones y cosas raras que hay ahorita en el mundo. Entonces empecemos por lo primero. Don Mau, ¿qué significa la palabra Trinidad? Porque no está en la Biblia. Si yo voy y la busco, no la encuentro. No, efectivamente no está. Y por eso es que ha sido tan problemático, porque mucha gente dice, a ver, muéstreme un solo sitio en la Biblia donde diga la palabra Trinidad. Sin embargo, aunque no dice la palabra Trinidad, la doctrina de la Trinidad está a través de todas las Sagradas Escrituras. Y también se complica un poco más, y voy a complicar un poco la pelota, acá un poquito más. La Biblia nos enseña que Dios es uno, y nosotros creemos y sabemos que Dios es uno. Y el monoteísmo es parte de la cosmovisión cristiana, y a través de toda la Biblia sabemos que Dios es uno. Pero cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, entendemos que efectivamente Dios es uno, pero hay una pluralidad, se dice, de personas, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y entendemos entonces que son tres personas, una misma esencia, que es Dios. Ese concepto está a través de todas las Escrituras, y eso es lo que conocemos como la Trinidad. Ok. Vamos a decir que es un Dios, pero en una pluralidad, qué palabra más difícil, pluralidad de personas, ¿verdad? ¿No es eso una contradicción? O sea, ¿cómo puedo ser un Dios y tres personas? Hay una frase que a mí me gusta mucho que la usó John Wilde, que decía: enséñame una lombriz que comprenda al hombre y yo te voy a enseñar un hombre que comprenda a Dios. Qué buena, qué chiva. Qué buena, ¿no? Porque sí, es muy difícil, o sea, es muy difícil. A ver, la profesión de Israel, que es Deuteronomio 6, que dice: Israel, Jehová, tu Dios, uno es. O sea, es solo un Dios. Entonces, es muy complicado para nosotros. Nosotros tenemos una mente finita y estamos tratando de entender un Dios infinito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Lo que dice la palabra, nada más. No nos podemos desviar. Hay un Dios Padre, como lo dijiste, ¿no? Hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Los tres tienen los atributos perfectos de Dios. Y es un solo Dios verdadero. Y es uno solo. Un solo Dios verdadero. De ahí arranca el monoteísmo. Así es. ¿Verdad? De ahí arranca el monoteísmo. Pero entonces empezamos a confundirnos cuando vemos que el monoteísmo también es de la religión islámica, ¿verdad? Y es de los judíos, pero ellos rechazan por completo a Jesús. Y a mí me llama mucho la atención de el montón de ejemplos que hemos tratado los seres humanos de sacar para poder explicar semejante atributo, semejante Trinidad tan impresionante. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hablaban, es que es como un trébol con tres hojas, un solo trébol, tres hojas. También recuerdo otro ejemplo que decían que era como el agua, pero en tres estadios diferentes. Como un huevo. Como un huevo. Como o sea, el huevo, sí. Es impresionante cómo nosotros, como seres humanos, hemos tratado de podernos explicar algo tan hermoso y complejo como es la Trinidad. Pero lo que es también impresionante es que la Biblia enseña de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y luego habla en plural, por ejemplo en el Antiguo Testamento cuando usa la palabra Elohim, que es el plural de Eloah, y de esa forma está hablando
en plural, pero a la vez está hablando de una sola esencia, de un solo Dios, o cuando dice que hemos visto, que dice en Génesis, O hicimos, habla hicimos en al plural, hombre hicimos a al nuestra hombre, imagen. a nuestra imagen, habla en plural, pero está hablando de un solo Dios, o cuando habla de Cristo, de que por Él fueron hechas todas las cosas, por Él, en Él, entonces, todas las veces que vemos de que habla en plural, pero es un solo Dios verdadero, y ese es algo maravilloso. Ok, entonces tenemos 3 personas y un solo ser. Ahora, si los 3 son Dios, pero los 3 son distintos, entonces, ¿qué hace cada uno? Don Yanka. Importantísimo. Los 3 son soberanos. El Dios Padre da la orden, el Dios Hijo la realiza, pero sobre todo el Dios Espíritu es el que nos enseña a nosotros a caminar. Ahora, cuando se dice el Dios, puede que alguien se confunde y está pensando que hay 3 dioses. Por eso es que es tan importante la palabra Dios es uno. Exacto. Dios es Exacto. uno. Y es el mismo Dios. Y es el mismo Dios. Es un solo Dios. Es el mismo Dios, pero en 3 sustancias diferentes. Ahora, En 3 personas. En 3 personas. tres personas. Tres La personas. misma Sí, sustancia. sí, es como si nosotros somos 3 personas diferentes, pero de alguna manera que yo no puedo explicar, compartimos una misma esencia que nos hace un solo ser. Así es. ¿Verdad? Pero bueno, sigamos. Y tenemos 3 papeles. Sí. Tenemos 3 funciones que son claras en la Biblia, que tú las acabas de decir, ¿verdad? Que el Dios Padre ordena, el Dios o Hijo, el Hijo eterno, Hijo de Dios es el que ejecuta. Ahora el Espíritu Santo también es el que convence al ser humano de quién es Dios y quién es Cristo, que es el que da testimonio de Cristo. Y ahí entramos a una discusión que nos puede llevar aquí como 15 días. Cuando una religión no entiende que tenemos un Dios trino, a ver, hablemos de los judíos, por ejemplo. Ellos creen en Dios, pero ellos no creen en Jesús, ¿verdad? ¿Cómo puede ese pueblo o esa iglesia X tener una relación con Dios si la única manera de relacionarnos con Dios es por Jesús? Peor aún, a ver, ¿cómo esas religiones que están por ahí, que andan conversando, sectas o como usted quiera llamarlo, no aceptan la Trinidad? ¿Cómo se convencen de que su vida es un desorden y que necesitan un Salvador? ¿Quién se lo revela? Dios mismo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo. Pero si ellos no creen que ese Espíritu Santo existe, porque hay unas sectas que dicen que es una fuerza electromagnética, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, o sea, si no entienden realmente que el Espíritu Santo es Dios, es parte de ese Dios trino, ¿cómo van a ser redimidos? Sí, es una pregunta que hay que tenerla bien, es muy importante, ¿verdad? Tener un conocimiento bueno de esto. Ahora, para tener un buen conocimiento, hay que ir a la Biblia. Entonces, ¿en dónde me habla la Biblia de esto? Porque si la Biblia no tiene la palabra Trinidad, entonces de un modo u otro uno tiene que inferir una Trinidad de toda la doctrina que da la Biblia. Claro. Entonces, don Mau, no sé si usted, así, ¿verdad? Improvisando, puede decirme en dónde la Biblia encuentro yo estas doctrinas. ¿Cómo sé que Jesús es Dios o el Espíritu Santo es Dios y que son 3? Ahora estábamos citando que en Génesis hablaba en plural. Y uno dice, bueno, ¿de quiénes está hablando? Luego cuando uno lee, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que en Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante va a decir que Jesús es el verbo. Entonces, vamos, un minuto. Entonces Jesús no es una persona aparte, Él también es Dios, y Dios Padre no era otra persona.
Y entonces empezamos a ver en diferentes partes donde se hace la diferencia del eterno Hijo de Dios en Jesús, que es Dios hecho hombre, verdaderamente humano, verdaderamente Dios. Y vemos al Padre, al Hijo, y también vamos a ver donde habla que a Jesús se le debe adorar, pero suave. Y no es que solo se le adora a Dios. Ah, no, pero entonces a Jesús también se le debe adorar. Entonces ya tenemos dos actores en la Biblia que son Dios. Entonces, seguimos y precisamente tengo aquí abierto donde en Isaías 42 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a ninguno otro daré mi gloria, ni a ídolos mi alabanza. Pero en Hebreos, hablando del primogénito que es Jesús, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios, en Hebreos 1:6. Nuevamente, Jesús es Dios, Dios Padre es Dios, y más adelante podemos leer del Espíritu Santo, que igual es la fuerza, o más bien Dios mismo, que convence al ser humano en su corazón, que también es Dios. Entonces vemos a través de la Biblia a Dios en el Espíritu Santo, a Dios el Hijo, el eterno Hijo de Dios, y a Dios Padre, en diferentes personas, pero son la misma sustancia, son el mismo Dios. No son tres dioses en una sola pelota, no es el trébol de tres hojas, no es el agua en tres estados diferentes, es Dios en tres personas. Sí, o sea que no, o sea, no es que Jesús es un 33% de Dios y el otro es un 33% de Dios, sino que cada uno, ¿verdad? La plenitud de la deidad habitan en los tres. Así es. Ahora, puede que alguien lea la Biblia y piense, ¿no? ¿No será más bien que, por ejemplo, es un mismo Dios, pero que se manifiesta de diferentes maneras? Como a veces es el Hijo, a veces es el Padre. Doña Yanka, yo vi que tiene un tema de ahí de sabelianismo, ¿verdad? Vamos a quitar una palabrilla dominguera, pero sí me gustaría que lo explicara, porque mucha gente cree que es así. Sí, a ver, Jesús en la última cena con sus discípulos, con sus apóstoles, Él les dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Consolador. Y el Consolador es el que te va a convencer de pecado, ¿verdad? Entonces, se dio después, a los 10 días de que Jesús asciende a los cielos, que se da en Pentecostés, que viene el Espíritu Santo a vivir y a morar en los creyentes, ¿verdad? Ese momento es en el que nosotros tenemos alguien que nos convence de pecado. Yo conversaba el otro día con un amigo que me decía: pero es que esos benditos judíos sí que eran malos. Y yo le decía: pero es que ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos no tenían nadie que los convenciera de pecado, de que lo que estaban haciendo era malo. Ellos no lo tenían porque no había venido. Por eso Jesús fue claro: os conviene que yo me vaya, dice, porque si no, no vendría el Espíritu. Y Yanka, qué bueno que citas eso, porque pensando y leyendo en 1 Corintios 3:6, dice: ¿es que acaso no sabéis que sois templo de Dios? Templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios está en vosotros. Nuevamente, el Espíritu Santo está en vosotros y vosotros sois templo de Dios. En otras palabras, ¿templo de quién? De Dios. Y vosotros sois el templo de Dios. Y el Espíritu Santo está en vosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también es Dios. Entonces, nuevamente, leemos una y otra vez. El Espíritu Santo es Dios, el Verbo Jesús es Dios y el Padre eterno es Dios. La Trinidad está escrita toda a través de todas las Sagradas Escrituras. Y aunque no diga la palabra Trinidad, es una doctrina que está ampliamente explicada en la Biblia como tal. Esto me recuerda a mí al bautismo de Jesús, cuando se manifiestan las tres personas a la misma vez. En el Nuevo Testamento hay dos manifestaciones claras: cuando Jesús se bautiza, ¿verdad? Y en el monte de la transfiguración, cuando Jesús va con Jacobo, Pedro y Juan, que suben al monte, ¿verdad?
A mí, vos sabés que esa escena yo me la imagino cuando dice que aparecieron Moisés y Elías. Yo pregunto, ¿cómo sabían que eran Moisés y Elías? Es que ¿Quién se lo reveló? nosotros hoy podemos googlear a ver cómo se parecía Mau hace 20 años. Y ver una foto. Y ves una foto. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 9 de Lucas, por si se pierden. Entonces, qué importante saber que ahí estaba en la presencia de los tres, de ese Dios trino, ¿verdad? Y ese Dios trino en ese momento les revela a esos tres que están ahí quiénes son los que se aparecen al lado de Jesús, ¿verdad? Fantástico. Yo creo que podemos tal vez dejarlo ahí. Claro. ¿Ibas a decir algo más? Sí, Perdón. no, iba a decir que, a ver, yo creo que es muy importante que estos temas, la Trinidad y muchos otros temas, uno no tiene forma de entenderlos si no lee la Sagrada Escritura. Y decíamos en otro podcast de que uno se tiene que hacer acompañar de personas que le ayuden para poder entender. Porque es muy difícil para una persona entender y hablar y entender de la Trinidad si no lee donde específicamente se habla de la Trinidad. Entonces, no tome por palabra cierta lo que los hombres digamos. Tómelo directamente donde está escrito y explicado qué es la Trinidad. En la Biblia dice en Oseas que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, querer explicarse la Trinidad, que es una verdad tan profunda, sin escudriñar, sin leer las Sagradas Escrituras, es complicadísimo, porque la mente del ser humano no le da para tanto, así literalmente. Sí. Entonces, leer las Escrituras, buscar, aprender, pedirle a Dios que le ayude a discernir lo que dicen las Sagradas Escrituras, es parte de un excelente hábito ordenado por Dios. De otra forma, no hay. En resumen, el Padre decreta sus leyes, el Hijo ejecuta la voluntad del Padre y Él es el camino, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y que por medio de Jesús vamos al Padre. 3 personas diferentes, un mismo Dios. Así mismo. Y así como no da la mente, tampoco nos da el tiempo. Entonces vamos a dejar este episodio aquí. Pero en los siguientes episodios vamos a entrar en detalle acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a hacer lo que Don Mau dijo ahorita. De por medio de estos hombres tratar de abrirles a ustedes las Escrituras para que ustedes puedan entender un poquitito más acerca de la Trinidad como la vimos hoy. Entonces este fue un capítulo introductorio. Sigan viendo los podcasts que vienen porque vamos a entrar en muchísimo más detalle.